Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches mis queridos y apreciados hermanos. Sean bienvenidos a esta tercera clase que estamos ya iniciando en este momento. Y si has llegado hasta este momento, significa que tú estás realmente interesado en poder aprender homilética, es decir, aprender a estructurar los sermones bíblicos, el discurso bíblico, para poder presentarlo a la iglesia. Así que te damos la bienvenida porque tú eres importante y estás en este momento completamente conectado con la estructura de este diplomado que estamos llevando a cabo. Muy bien. Como ya hemos visto en la clase anterior, hemos estado hablando acerca del tema principal de un sermón o de un discurso bíblico. Pues hoy vamos a seguir hablando de otro elemento importante de esa estructura básica de el discurso bíblico o sermón. Hoy precisamente vamos a hablar de un tema importante, pero antes de poder entrar en detalles, necesitamos refrescar ese concepto importante acerca de qué cosa es homilética. Necesitamos aprender o recordar precisamente ese detalle. ¿Qué cosa es la homilética bíblica? ¿Qué cosa es la homilética o el discurso de la Biblia o del mensaje de la palabra del Señor que conocemos comúnmente como el sermón? Así que, recordando y repasando este concepto, básicamente la homilética es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Se dan principios básicos de la comunicación para hablar en público y ser un orador elocuente. Bien, y ahora viene el tema principal que nos ocupa el día de hoy. El texto clave. ¿Qué cosa es el texto clave dentro de la estructura de la homilética o del sermón o del discurso bíblico? Pues bueno, en cierto modo diríamos que homilética es usada por todos los que de algún modo se paran enfrente de un grupo de personas a dirigirse. Sí, usan el discurso, la retórica, distintos formatos y espectros de lo que significaría en este caso el estilo de la presentación de un texto o de un discurso. Sin embargo, aquí estamos hablando acerca de el discurso bíblico. Pues el discurso bíblico, para que sea bíblico, necesita tener un texto clave, un pasaje de la Biblia que expresa en cierto modo una conexión íntima con el tema que usted está dando o está estructurando para presentar en la iglesia. Pues bien, la gran pregunta es, ¿qué es en sí mismo el texto clave? ¿Qué es el texto clave? Bueno, el texto clave es una parte indispensable de todo sermón. Eso es básicamente el texto clave. Llámese texto o el texto clave, el del sermón, a aquel pasaje de la Biblia compuesto con uno o más versículos, en el cual está fundamentado el tema de la predicación y en sí todo el sermón. Sin texto bíblico, nuestro sermón pierde autoridad divina y se convertiría en un discurso más, por lo que debemos asegurarnos que todo el sermón vaya acompañado de su respectivo texto. En este sentido, el texto es el eje central del mensaje, ya que toda la discusión debe girar alrededor de él, y por ende ayuda al predicador a no salirse del tema y ayuda a los oyentes a percibir mejor el mensaje central de la predicación. Es decir,
el texto clave es el que expresa una conexión directa con el tema y una conexión subyacente con todos los demás textos a usar en el pasaje, dependiendo del estilo o del tipo de sermón que usted vaya a dar. Si el sermón que usted va a dar es un sermón expositivo, pues no va a hacer uso abundante de muchos pasajes, sino que va a tomar una porción específica del texto y entonces su mensaje se basará en esa porción del texto. Si su mensaje es contextual, entonces podrá hacer uso de muchos otros textos que estarán hilados y conectados con el texto clave que usted está usando en su sermón. Es decir, toda la estructura del sermón, todas las partes del sermón y todos los textos y las citas bíblicas que usted vaya a citar deben tener una conexión directa con el texto clave que usted ha usado para el sermón de ese día. Eso es prácticamente el texto clave. Una de las cosas que necesitamos entender es lo que algunos grandes personajes, como el caso de Charles Spurgeon, que fue uno de los más grandes predicadores de nuestra época, en el siglo XIX, prácticamente, siglo XX, perdón, siglo XIX, que vivió, él escribió esta cita que comparto con ustedes. Cuando un versículo se apodera vigorosamente de nuestro entendimiento, de tal manera que no podáis desprenderse de él, no necesitaréis de otra indicación respecto de vuestro propio tema. Como un pez, podéis picar muchos cebos, pero una vez tragado el anzuelo, no vagaréis ya más. Así, cuando un texto nos cautiva, podemos estar ciertos de que a nuestra vez lo hemos conquistado. Y ya entonces podemos hacernos el ánimo con toda confianza de predicar sobre él. Esto sucede porque una buena parte de ocasiones, la parte más compleja de la estructura del sermón es encontrar ese pasaje clave. ¿Por qué razón? Porque ese pasaje debe ser épico en el sentido estricto de que contiene la esencia misma del tema central de todo el sermón. Es el que mejor expresa la idea principal que usted va a desarrollar en el sermón. Entonces, por eso es que es muy difícil encontrar ese texto clave, o más bien dicho, de alguna otra manera, es muy importante que se le preste debida atención a este detalle. ¿Por qué razón tiene que ser así? Porque, mis queridos hermanos, el tema central gira alrededor del texto clave. Y el texto clave gira alrededor y se interconecta con el tema del sermón. Y luego vamos a ver la relación que tiene el tema del sermón, el título del sermón y el texto clave. Porque tiene que ir completamente compenetrado. Está enlazado, están conectados. Por esa razón es que Spurgeon decía esto. Cuando logramos encontrar ese pasaje y nos cautiva ese pasaje con relación al tema por el cual usted ha estado orando, usted ya encontró esa perla y ahora necesita colocarla, esclarecerla, desglosarla, investigarla, detallarla, para que pueda hacer las diferentes conexiones explícitas con todo el cuerpo del sermón. El gran desafío prácticamente es el siguiente. La gran pregunta: ¿debe predicarse sobre temas o sobre textos?
Una gran pregunta. Entonces, el predicador, ¿qué es lo que hace? ¿Predica sobre un tema en particular o sobre los textos que hablan del tema en particular? En realidad, esa pregunta es no es tan complicada, pero es más complicada la siguiente. La primera pregunta, que debe predicarse sobre temas o sobre textos, en realidad es sobre un tema. Y ese tema está siendo apoyado y soportado y sostenido por los textos y los contextos, como ya aprendimos en hermenéutica, que se relacionan con el tema principal de su sermón. Ahora la siguiente pregunta es interesante. ¿Debe elegirse primero el tema y después el texto o viceversa? ¿Qué es lo que se elige primero? Bueno, no existe una regla que indique que primeramente debe escogerse el tema y después el texto o viceversa. Por lo general, las dos cosas suceden. En la vida de un predicador se va a encontrar que algunas veces encuentra primero el tema y otras veces encuentra primero el texto. Hay textos que de repente dice usted, lo encuentra en la Biblia y dice, de aquí yo voy a hacer un tema. Todavía no tiene el tema, pero ha encontrado el texto del cual usted siente la inspiración del Señor que necesita hacer un tema. Y algunas veces usted ve un problema en la iglesia y dice, wow, la iglesia está pasando este problema. Y ese problema seguramente es causado por esta razón. Y usted ya tiene el tema. Voy a predicar sobre esta causa, este asunto espiritual. Y ahora el desafío es encontrar el texto clave. Entonces, no hay una regla que indique que primeramente tiene que ser el tema, después el texto, o al revés. No, eso depende de la inspiración del predicador y de la relación que tiene con el Señor, ¿verdad? Bien, la pregunta siguiente ¿es fácil encontrar textos para predicar? Hermanos, la respuesta la da Charles Spurgeon también. Él escribió una cita, que aquí se las comparto. No es que falten, hablando de los pasajes para encontrar el pasaje clave, la cita clave o el texto clave, dice, no es que falten, sino que son demasiado abundantes. Es como si a un amante de las flores se le pusiera en un magnífico jardín con permiso para coger y llevarse una sola flor. No sabría cuál escoger que fuera mejor. Así me ha pasado a mí, dice Charles Spurgeon. He pasado horas y horas escogiendo un texto entre muchos, lamentando que hubiera tan solo uno de cada 7 días para predicarlo. Es interesante porque según Spurgeon, cada pasaje puede perfectamente ser el texto clave. Y lamentaba él que solamente pudiese hacer un solo tema en la semana, y para ese tema pues tenía que entre todos esos pasajes lindos encontrar uno, escoger uno, y por supuesto tiene que ser el que mejor se relaciona con el tema del sermón, el que es más claro, el que es más concreto, el que explica detalladamente las cosas de forma evidente. Ahora, para poder escoger el texto existen por lo menos 3 cosas que quiero mencionar en este segmento. El texto clave en principio debe servir de apoyo para el tema, es decir, el texto clave es el soporte, es la clave, como mismamente expresa el texto. Es la garantía, es el apoyo que el tema necesita para poder ser presentado, expresado y entendido de manera correcta. Así que lo siguiente que debe saber el predicador es que debe usarse como apoyo las concordancias y comentarios. Es decir,
Para poder encontrar pasajes que nos ayuden a la selección del texto clave, necesitamos usar una concordancia. Las concordancias, especialmente cualquier Biblia de estudio, trae una concordancia. Antes las Biblias traían una concordancia en medio de las dos columnas. Después algunas Biblias lo traen en la parte inferior. Una pequeña concordancia en donde se asigna una letra a una palabra específica o a un versículo específico, y aparte, abajo en el pie de página, va indicado esa misma letra y lo que significa o a dónde lo refiere ese pasaje. Entonces, debe usarse como apoyo las concordancias. Y una vez que usted agarra aquel pasaje, necesita saber qué nos dicen los diferentes comentarios sobre ese pasaje específico. ¿Por qué razón es importante esto? Porque de esa manera usted va a entender mejor el significado y los detalles de cada uno de los pasajes de los cuales usted va a escoger uno para su tema. Y el siguiente punto es que debe entenderse bien el texto a escoger. Es decir, tiene que ser un texto claro. Un texto que no esté muy ambiguo, porque hay algunos pasajes que de repente dejan cierta ambigüedad y que un contexto es el que ayuda a generar la explicación de ese pasaje. No, pues en este caso, el texto que se debe escoger como el texto clave debe ser un texto que se entienda perfectamente bien y hasta los niños lo puedan entender, ¿verdad? El siguiente punto que quiero mencionar sobre este tema es la oración. Mucha oración pidiendo inspiración divina. Si el predicador que está empezando a formular, a componer, a organizar un tema, un sermón, no está solicitando oración pidiendo inspiración divina, podrá desarrollar un buen discurso de motivación, un buen discurso de cualquier índole, pero nunca podrá formar un sermón elocuente. Porque si no hay inspiración, entonces no habrá un buen texto clave. Y si no hay texto clave, uno que sea bueno, coherente y que conecte todas las partes del sermón, el sermón no será más que un discurso vacío más. Por lo tanto, la consagración, la oración, el ayuno es importante para poder tener en cuenta que el Señor está con el predicador y que lo puede inspirar en ese momento. Ahora fíjense ustedes, quiero compartir con ustedes algunas citas que nos hablan acerca de la importancia de la obra de la predicación. Quiero compartir algunas citas del Espíritu de Profecía que nos indican esa importancia. Ahora, antes de poder compartir estas citas, quiero yo explicarles lo siguiente. A veces nosotros vemos a los pastores y a los ministros como que ellos son ministros y pastores y nosotros no. El problema es que a la luz del Señor, todos los que de alguna manera estamos preparándonos o se están preparando o están participando de la predicación del Evangelio, ya sea en una iglesia, en un grupo pequeño, en una congregación pequeña, en una sociedad de jóvenes, no importa dónde, pero si usted está ejerciendo, está practicando la predicación del mensaje de salvación, entonces usted es considerado un ministro del Señor. Miren lo que dice la sierva del Señor aquí en esta cita que encontramos en el tomo 1 de Testimonios para la Iglesia, página 410 y el párrafo 3. Dice así: en la visión que recibí en Rochester, Nueva York, el 25 de diciembre de 1865, se me mostró que estamos frente a una obra muy solemne, pero no se comprende su importancia y magnitud. Al recibir la indiferencia que reinaba en todas partes, me sentía alarmada por la condición de los pastores y el pueblo. O sea, no solamente la condición de los pastores, sino que la condición del pueblo.
se advertía una parálisis en la causa de la verdad presente. La obra de Dios parecía haberse detenido. Los ministros y los hermanos no están preparados para el tiempo en el que viven, y casi todos los que profesan creer en la verdad presente no están en condiciones de comprender la obra de preparación para este tiempo. En su condición actual de ambición mundana, con su falta de dedicación a Dios y de entrega a la complacencia de sí mismos, están totalmente incapacitados para recibir la lluvia tardía y, después de haberlo hecho todo, mantenerse firmes contra la ira de Satanás, quien por medio de sus invenciones los hará naufragar en la fe al fijar sobre ellos algún agradable autoengaño, y piensan estar bien cuando en realidad están totalmente mal. Esta es la condición en la que no debemos caer. No necesitamos caer en una condición de esa naturaleza. ¿Por qué razón? Porque el predicador tiene que entender que no es por su capacidad, no es por su conocimiento, ni es por su disponibilidad, sino por la gracia de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, que podemos llevar el mensaje de salvación a través de instrumentos humanos que somos nosotros. Podemos llevar un mensaje de esperanza a otras almas. Otra importancia de la obra de predicación. Mira lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 413, párrafo 3. Los ministros, es decir, usted que se está preparando y yo, los ministros deben convertirse antes de que puedan fortalecer a sus hermanos. Es decir, antes de querer practicar la obra misionera, la predicación y todo lo que tiene que ver con la obra de evangelización, se tiene que convertir. Tenemos que ser predicadores convertidos. Luego dice, no debieran predicar lo que ellos no quieren, lo que ellos quieren. No debieran predicar lo que ellos quieren, sino a Cristo y su justicia. Se necesita una reforma entre el pueblo, pero primero debiera comenzar su obra purificadora con los ministros. Son los centinelas que vigilan las murallas de Sión, para dar la alarma a los descuidados y a los incautos, y también para describir la suerte de los hipócritas que hay en Sión. Me pareció que algunos de los ministros habían olvidado que Satanás todavía estaba vivo, y que aún era tan perseverante, fervoroso y artero como siempre, que todavía procuraba atraer con sus seducciones a las almas fuera del camino de la justicia. Es decir, mis queridos hermanos, si no hay conversión en el predicador, sus sermones serán vacíos. Si no es consciente de la realidad del enemigo captando las almas fuera del camino de la justicia, entonces sus sermones serán vacíos y un tropiezo para muchos que quieren entregarse a Cristo Jesús. Y quiero ir en la recta final de la clase del día de hoy hablando acerca de esta cita que encontramos en el libro Evangelismo en la página 132 en el párrafo 1, que dice: haced claras vuestras explicaciones, porque sé que son muchos los que poco entienden las cosas que se les dicen. Dejad que el Espíritu Santo amolde vuestro lenguaje, limpiándolo de toda escoria. Hablad como niñitos, recordando que hay muchos de edad madura que son tan solo niñitos sin comprensión. En otras palabras, mis apreciados hermanos y hermanas, lo que necesitamos en realidad es que si ya tenemos el tema del sermón, necesitamos encontrar los pasajes que puedan expresar de la manera más clara, y entre ellos uno que formará parte de la columna vertebral del tema que usted va a presentar. Pero todo esto carece de esencia, carece de significado si usted y yo no estamos convertidos al Evangelio de Cristo.
De manera, mis queridos hermanos, que termino con esta cita. Evangelismo, página 132, párrafo 3. Los discursos dados sobre la verdad presente están llenos de material importante. Y si estos discursos se consideran cuidadosamente antes de ser presentados a la gente, si son sintéticos y no cubren demasiado terreno, si el espíritu del maestro se trasluce en la enunciación, nadie será dejado en las tinieblas. Nadie tendrá razón de quejarse de no haber sido alimentado. La preparación, tanto en el predicador como en el auditorio, tiene muchísimo que ver con el resultado. En otras palabras, si el predicador no se prepara espiritualmente, si no se consagra espiritualmente, ni habrá inspiración del Espíritu Santo, ni habrá un tema, ni habrá un texto clave eficaz, y el resto del sermón será palabrería vacía que no ayudará en nada. Por lo tanto, el llamado directamente es a convertirnos al Señor, porque usted y yo como predicadores, antes que cualquier cosa, necesitamos convertirnos al Evangelio. Y cuando nos convirtamos al Evangelio y tengamos esa relación permanente con Cristo, vendrá la inspiración celestial y tendremos tema y tendremos texto clave, y serán predicaciones elocuentes que llenarán el corazón de muchas personas e impactarán para salvación a otros. Mis apreciados hermanos y hermanas, esa es la esencia de la predicación. Que podamos entender las necesidades que tenemos como personas, como predicadores, y podamos aceptar nuestras limitaciones para que Cristo use nuestras limitaciones por medio de su gracia, para que el Espíritu, que es ilimitado, pueda permanecer con nosotros e impactar a las multitudes. Entonces queda por decir, si ya tienes el tema, pues entonces ahora a por el texto clave. Y yo no quiero dejar pasar esta ocasión para que, como parte del ejercicio que necesitamos ir realizando, cada uno de ustedes comience en este momento por escoger un tema de predicación. Y cuando oren al Señor y cuando tenga ese tema de predicación, entonces vamos a buscar todos los textos que hablen de ese tema, y de entre todos esos textos vamos a escoger uno que es el que habla más claro, que es el que expresa con mayor entendimiento el tema de su sermón. Hasta aquí vamos a llegar en esta clase, y en nuestra siguiente clase vamos a ver esa relación que hay entre el tema, el texto y el título, para que veamos cómo la cadena comienza a formarse eslabón tras eslabón hasta llegar al llamado. Que Dios te bendiga y no te pierdas nuestra siguiente clase. Hasta entonces.